hay lugar para ti. Y tú me das Razón para... Le habla Roldán Chinchilla, predicador y evangelista de la Iglesia de Cristo en Sarchí, Costa Rica. En esta ocasión vamos a repasar un momentito los primeros dos sermones. En el primer sermón sugestivo, los beneficios del infierno, vimos los beneficios que hay al llegar al infierno. No habrá que ir a la iglesia, no hay que preocuparse por orar, no hay que cantarle a Dios. Si alguna vez fuimos apáticos en esta vida, en el infierno no tenemos que preocuparnos por leer la Biblia, no tenemos que preocuparnos por trabajar para el Señor, ni tampoco para sacar de nuestras ganancias para la obra del Señor y cumplir nuestros mandamientos. Así que todos aquellos que vivieron dándole la espalda a Dios no tienen que preocuparse, porque allá no se les va a pedir, ni van a escuchar más gente predicándoles el evangelio, tocando a sus puertas o ofreciéndoles venir a la iglesia. En el infierno todos esos beneficios los van a tener. El segundo sermón sugestivo, vimos las cosas que Jesús no pudo hacer estando en tierra. Aprendimos o vimos que Jesús no podía evitar dejar de ir al templo. No podía evitarlo, era su naturaleza ir al templo a adorar a Dios. Jesús tampoco pudo evitar tener una vida de oración. Para Jesús la oración era muy importante. También ser misericordioso y amar al pecador. También amar al pecador, aquella persona que vivía en el pecado y en la miseria que el pecado produce. Jesús era inevitable amar a esa persona, acercarse y darle palabras de vida. También entre las cosas que Jesús no pudo evitar fue que la gente no creyera en él. Mucha gente no creyó en Jesús y él no lo pudo evitar. También no pudo evitar que él tuviera enemigos. Jesús no pudo evitar, a pesar de todo el amor y la misericordia y todos los favores que hizo hacia las multitudes, Jesús no pudo evitar que muchos se hicieran enemigos, muchos abandonaran el camino que al principio tuvieron junto con él. Sin embargo, la Biblia muestra cómo muchos, después de algunos días, se alejaron de Jesús. Jesús no pudo evitar eso. Hoy tendremos el tercer sermón sugestivo. Y antes de darles el título de este sermón, quiero que usted y yo meditemos tal vez en algunas experiencias que hayamos tenido nosotros en nuestras vidas. Quiero que pensemos en esas actividades a las que hemos sido invitados, pero que por alguna razón o por alguna situación no pudimos asistir o no pudimos ser parte de esas actividades. Imaginémonos que fuimos invitados a una fiesta que al final no pudimos ir y que después, cuando pasan los días, nos topamos a aquellos amigos o familiares a los que sí pudieron ir y nos cuentan las anécdotas de esa actividad, de esa fiesta, de esa almuerzo, cena o paseo. Y entonces escuchamos expresiones como: Roldán, de lo que te perdiste. Roldán, viera qué bonito que estuvo eso. Te perdiste de un buen mensaje del hermano, te perdiste de una deliciosa comida, y te perdiste del queque, te perdiste de la carne asada, y entonces esas personas te ponen el ambiente como que te perdiste de grandes cosas. Y es cierto, muchas veces por no asistir a esas actividades nos perdemos de estas cosas. Quiero aclarar que nos la perdemos porque tal vez teníamos otros compromisos, o estábamos enfermos, o estábamos de viaje, o surgió alguna emergencia, no por nuestro gusto. Pero
la idea es que nos perdemos de cosas. Pues el sermón de hoy tiene que ver precisamente con eso. Cosas que el cristiano se pierde. Y este es el tercer sermón sugestivo. Cosas que el cristiano se pierde. Así que vamos a ver la primera cosa que el cristiano se pierde. Y para esto quiero que vayamos a la primera carta de Pedro para que tengamos nuestro texto base de este sermón. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Perdón, verso 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice la Escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol Pablo escribe a aquellos que decidieron vivir una vida que agrada a Dios. Aquellos que en un tiempo pasado vivían conforme a la voluntad del mundo, haciendo la voluntad de la gran mayoría, que siempre es las actividades pecaminosas que hay en este mundo. Y dice el apóstol Pedro que cuando alguien decide alejarse de esa vida llena de pecado, los demás lo ven como bicho raro. Los demás lo ven como algo extraño. ¿Y qué le pasó a este? Si este era el alma de la fiesta. Vean, ahora anda jugando de santito. Él mismo que se burlaba de los religiosos, ahora se ha vuelto un religioso. Ya no le gusta tomar, ya no le gusta pachanguear, ya no le gusta andar ahí coqueteando con las mujeres. Ya este no está... Ya está fue, ya lo perdimos, como se dice popularmente. Pues ahora, ese que se burlaba de los religiosos, ahora recibe la burla por ser un hijo de Dios. Y entonces el apóstol Pedro dice: no se sorprendan si a ustedes los ven como cosa extraña. ¿Por qué? Bueno, porque hemos decidido vivir una vida que agrada a Dios. Y hemos decidido vivir una vida que es de santidad, alejados de todo este tipo de actividades. Pues bien, el apóstol Pablo lo que está diciendo, el apóstol Pedro, perdón, lo que está diciendo en otras palabras es que el cristiano se está perdiendo de las cosas del mundo y no importa. Vamos a ver algunas cosas que el cristiano se pierde por haber tomado la decisión de seguir la vida que agrada a Dios. Número 1. El cristiano se pierde de las consecuencias del pecado. Y estamos hablando en la vida aquí en la tierra. No estamos hablando de las consecuencias del pecado
allá en el cielo. Número 1, el cristiano se pierde las consecuencias del pecado, porque el pecado trae consecuencias para sí mismo. Por eso es que aunque el cristiano también se enferma y el cristiano también sufre accidentes, el cristiano también sufre ansiedades por las cosas de esta vida, el cristiano se pierde de muchas consecuencias producidas por el pecado. Y a mí me ha tocado ir a los hospitales en muchas ocasiones a ver familiares de hermanos, a ver familiares propios, a ver personas enfermas, pero no por una enfermedad natural, sino una enfermedad provocada por actividades relacionadas a cosas que no son propias del ser humano. El ser humano no fue creado para meterle humo a sus pulmones. El ser humano no está creado para que en su cuerpo entre licor. El ser humano no está creado para que entren sustancias que dañan su cuerpo. El ser humano no está creado para que nos inyectemos sustancias dañinas como las drogas. Así que cuando el ser humano hace estas cosas, su cuerpo se deteriora más rápido, su salud sufre. Cuando el ser humano por voluntad propia ingiere sustancias, sus pulmones, su cerebro, su hígado, su páncreas, su estómago, su garganta y muchos otros sistemas van a sufrir, llevándolo a consecuencias muy lamentables. Y después van a sufrir todas esas consecuencias. Pero cuando hemos tomado la decisión de ser cristianos, nosotros podemos evitar mucho de estas cosas en nuestras vidas. Lógicamente que si una persona ha pasado muchos años ingiriendo licor y ingiriendo sustancias no aptas para nuestros cuerpos y posteriormente viene a ser cristiano, esa persona muy posiblemente desarrollará alguna enfermedad de este tipo. Sin embargo, los que hemos tomado la decisión de servir a Cristo desde muy temprano en nuestras edades, alejaremos estas consecuencias de nuestros cuerpos. Número 2. El cristiano se pierde las vergüenzas que hace pasar el pecado. La palabra vergüenza en su sentido original da la idea de dar media vuelta. Y eso es lo que una de las reacciones que produce la vergüenza en el ser humano. Esa es una de las reacciones que produce la vergüenza en el ser humano. Dar media vuelta, bajar la cabeza. Y es que ciertas acciones que el ser humano hace lo llevan a tener estas reacciones. A esto es lo que llamamos vergüenza. Cuando nosotros hacemos algo indebido, cuando nosotros sabemos que hicimos algo que no era correcto, cuando nos damos cuenta, cuando no nos damos cuenta, hemos perdido la vergüenza. Y eso es algo cuando se dice ya no tiene vergüenza, o este es un sinvergüenza, porque ya ni se inmuta. Pero cuando nosotros o el ser humano hace algo, la vergüenza viene a nuestro ser. Dios advirtió en una ocasión que si el pueblo no iba a conquistar la tierra prometida, se lo dijo a una de las tribus allá a la hora de tomar la tierra prometida. Esta tribu dijo: nosotros queremos quedarnos aquí. Recuerden que ellos iban a poseer tierra a ambos lados del río Jordán. Así que una de las tribus que tenía muchas reses dijeron: ay, mire, este lugar es precioso, este lugar está magnífico, vamos a quedarnos aquí. Y Josué fue advertido por Dios y les dijo: díganle a ellos que si ellos no acompañan a sus hermanos a tomar la tierra prometida, yo los voy a castigar.
este pecado que harían, yo lo voy a llegar a castigar algún día. Entonces Josué le advirtió a los de esa tribu, les dijo, sí, Dios está de acuerdo en que se queden aquí, pero antes ustedes tienen que ir con sus hermanos y ayudarles a tomar la tierra prometida. Y si ustedes no cumplen, su pecado los va a alcanzar. Números 32:23 dice, Números 32:23. He aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cuando Adán y Eva pecaron y ellos pensaron que Dios no los había visto, y cuando Dios los llamó, ellos se trataron de esconder para no enfrentar su falta. Ellos se olvidaron o no percataban que Dios todo lo veía y que Dios había visto todas sus acciones. Y ellos se ocultaron porque tenían miedo de que Dios les sacara a relucir su pecado. Cuando David pecó, David ocultó su pecado casi durante un año. Y pensó que nadie se había dado cuenta y se olvidó que Dios todo lo ve. Cuando nosotros pecamos, no nos engañemos pensando que ese pecado no tendrá consecuencia. El pecado trae la vergüenza para uno mismo, la vergüenza para nuestros seres queridos, la vergüenza para nuestros padres, para nuestras esposas, para los esposos, para los hijos, para los hermanos de la iglesia. Cuando nosotros pecamos, la vergüenza está a la vuelta. Pero el cristiano que ha dejado el camino malo, se evitará este tipo de situaciones, porque ya no miente. El cristiano ya no hace trampas. El cristiano ya no anda en una condición de borrachera. Hoy en día el mundo ha perdido la vergüenza. El mundo ya exhibe sus relaciones sexuales en los videos, en los sitios de internet. Ya no les importa si su cara sale siendo filmada en situaciones vergonzosas. Ya aquellos que se ocultaban haciendo sus relaciones homosexuales, ya no les importa. Andan por la calle. Lo que antes se hacía a la oscuridad y se hacía en secreto, ahora ellos no les importa y han perdido la vergüenza. Hoy en día las redes sociales están llenas de jóvenes y adultos emborrachados en situaciones muy vergonzosas. Pero gracias a Dios, el cristiano no tiene que preocuparse por esto, porque no sufrirá ni sufre las vergüenzas que el pecado hace en la vida. Número 3. El cristiano se pierde del dolor que causa el pecado. Dijimos que el pecado causa vergüenza, pero el pecado también causa dolor. El dolor no solamente de una enfermedad causada por consumir elementos peligrosos para nuestro cuerpo, sino que causa dolor a todo nivel. El adulterio, las relaciones antes del matrimonio, las relaciones homosexuales, las conductas antisociales como el robo, como la gritería. Todas estas condiciones el cristiano se las evita, porque el cristiano sabe que no debe adulterar, porque el cristiano sabe que no debe fornicar, porque el cristiano sabe que no debe emborracharse, no debe ni siquiera tocar ni volver a ver el licor o la cerveza. Debe evitar todo esto. Entonces, todas estas cosas se las evita el cristiano. Todo este dolor que el pecado trae consigo, el cristiano
se lo evita gracias a que hemos sido libertados en Cristo. Número 4. El cristiano se pierde de ser esclavo del pecado. Si hay algo terrible que ha azotado como un gran mal a nuestro mundo, ha sido la esclavitud. Y recordamos los tiempos de esclavitud en ciertas épocas de la historia de la humanidad. Que un ser humano sea sometido por otro, que no valora que esa otra persona tiene una vida propia, es de lo más doloroso. Pero hay una esclavitud más dura, más cruel, que es la esclavitud del pecado. Jesús dijo en Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace, todo aquel que practica, todo aquel que le gustan el pecado, se hace esclavo del pecado. Pero el cristiano que ha sido libertado del pecado ya no vive bajo el pecado. Y es que el pecado es adictivo. Por eso es que vemos los casinos siempre llenos de gente. Vemos gente yendo una y otra vez, uno y otro día, días enteros pasando en los casinos, en los bares, en las fiestas, porque se han vuelto esclavos. Estas personas sienten como el dinero los llama y ellos salen corriendo. Ellos ven como el licor los llama, los seduce y ellos no pueden evitar levantar la botella o la copa. El pecado del trabajo también, porque el trabajo puede llegar a ser el amo de nosotros. Pero el cristiano ha aprendido a dominar esas pasiones. El licor, el juego de azar, la pornografía, aún el mismo trabajo puede llegar a ser nuestro amo. Así que el cristiano se evita ser esclavo del pecado. Y número 5, de lo que el cristiano se pierde en este mundo, ¿verdad? Es la paga del pecado. Y es que el pecado te va a pagar. Por ejemplo, en la antigüedad, los esclavos no recibían paga, pero estaban aseguradas su comida, su vestido y su techo. En las culturas donde hay esclavos, el amo tiene ciertas responsabilidades. Bueno, el pecado, que es el amo del pecador, tiene con qué pagarle a su esclavo. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en la carta de Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero no estamos hablando de la muerte física, aunque también el pecado nos va a acercar a la muerte de una manera mucho más rápida. Yo he sido testigo de muchos jóvenes que han muerto en sus mejores años, todo debido a haberse sometido al pecado. He visto amigos de mi infancia que hemos tenido que ir a llevarlos al cementerio porque fallecieron siguiendo las conductas erradas de este mundo. Algunos de ellos decidieron drogarse y vivir en un mundo de drogas. Otros decidieron seguir el camino del robo. Otros decidieron seguir el camino de la promiscuidad y se enfermaron con SIDA o con alguna otra enfermedad que les dañó su cuerpo. Y lamentablemente he tenido que ir a despedirlos junto con sus familiares
y dejar sus cuerpos en el cementerio. El pecado paga. Pero el cristiano no tiene que preocuparse por eso. El cristiano vive para Cristo y sabe que cuando la muerte llegue, Cristo nos librará. Cristo nos redimirá. Porque nosotros decidimos un día abandonar ese estilo de vida. Así que estas son cosas que el cristiano se pierde de las cosas de este mundo. Repasemos brevemente. Como cristianos nosotros nos vamos a perder de muchas cosas, entre ellas las consecuencias del pecado. El cristiano se pierde de la vergüenza que causa el pecado. El cristiano se pierde el dolor físico y emocional que causa el pecado. Número 4. El cristiano es libre de su anterior amo, que era el pecado. Ahora servimos a Cristo, y el cual nos va a pagar con la vida. Dios nos fortalezca para poder mantenernos en una vida que agrade a Dios, libre de estas situaciones. ¿Usted ya es cristiano? ¿Ha sido usted lavado con la sangre de Cristo en las aguas del bautismo, donde ha recibido su perdón de pecados? Si usted todavía no lo es, le invito para que usted busque la iglesia de Cristo y los hermanos cerca de la ciudad donde usted vive. Le aseguro que hay una que está cerca. Tal vez no aún a la vuelta de su casa, tal vez tendrá que hacer un esfuerzo, pero de que la hay unos hermanos de la iglesia cerca que le pueden ayudar. Que Dios nos bendiga y usted también puede gozar los beneficios de ser cristiano. Que Dios les bendiga. A vivir, Y tú aceptas, tal como soy, y tú me amas, y no comprendo, tu amor hacia mí. quiero seguir junto a